Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Usted fue de los 54,000 plus abonados que tuvieron problemas con el servicio eléctrico este fin de semana. Sí, se nos fue en varias ocasiones en el área de Cupey. Y lo peor de todo, Alfonso, es que se iba y volvía, se iba y volvía. Y entre esas fluctuaciones, pues nos dañaron el sistema eléctrico de la lavadora y la secadora. Así que ya tú sabes, hay que llamar al electricista, hay que ver si el equipo no se dañó finalmente. Pero pues es lo que viven los puertorriqueños y es lo que se dijo cuando nos enteramos del contrato de Luma, que desde el inicio llamamos un contrato leonino, por razón de que todo era a favor de Luma y nada a favor del pueblo de Puerto Rico. Anticipamos que el servicio no iba a mejorar y estamos entrando en la temporada de huracanes. Así que si unas brisas que no son para nada amenazantes, ¿verdad? En términos de compararlas con un huracán, una tormenta tropical, y el supuesto calor, fíjate para allá qué nueva excusa es esa, que el calor hace que se vaya el servicio eléctrico. Pues eso es un anticipo de lo que vamos a vivir durante esta temporada y de lo que viene con Genera, si finalmente se materializa esa transacción. ¿Por qué? Cuando ellos hablan de que el calor, yo escuché el calor y los vientos, y obviamente pues los vientos sabemos, cuando aquí dejaron de desganchar hace un mes atrás, y estamos todavía a 30 días de que comiencen otra vez con un nuevo presupuesto a desganchar, pero en cuanto al calor es que la gente está utilizando más y no hay suficiente energía. Bueno, podría ser que la gente está consumiendo más energía, la gente está usando más los aires acondicionados, pero hay reserva, Alfonso, hay suficiente generación y hay reserva de la generación. Así que esa excusa se cae cuando tú comparas la otra parte y la otra cara de la moneda, que si realmente aumentase el consumo más allá de lo que el sistema puede aguantar, es porque no hay generación, pero ese no es el problema. Es una excusa más, es como los animalitos de los contadores, tú sabes, todo esto de tratar de explicar lo inexplicable. Todo se resume en que el humano tiene la capacidad ni el conocimiento, ni tiene el personal capacitado para hacer el trabajo que contrató y por lo cual está ganando cientos de millones de dólares. Mira, Alfonso, esta semana pasada volvieron a preguntarle a Luma sobre la temporada de huracanes y vuelven a decir como discos rayados que tienen más de 1,200 personas en la calle disponibles para atender esto. Y le pregunté, ¿cuántos celadores tiene? No podemos decir, no tenemos el dato. Mira para allá, eso es una mentira. Como tú, patrono, no sabes cuántos empleados tú tienes. No sabes cuáles están clasificados como celadores y cuáles no están clasificados como celadores. Le mienten descaradamente al pueblo. Y los periodistas no insisten más porque, pues, se tragan eso y no pasan de ahí, cuando en realidad es una cosa vital, entrando a la temporada de huracanes, tener suficientes celadores para atender la situación. ¿Qué tal si, además de los pocos que tenían, han tenido un problema de que se les han ido? ¿Qué tal si es que han despedido? O sea, puede haber una situación de una insuficiencia dramática y ellos no dan cara al pueblo, no responden. Así estaremos siempre, Alfonso, mientras haya una compañía que no tiene ninguna responsabilidad, tanto emocional, no tiene empatía por el pueblo de Puerto Rico, tampoco tiene responsabilidad política, porque cuando la Autoridad de Energía Eléctrica era pública, ¿verdad? El servicio de transmisión y distribución, nos podíamos quejar de que era un batatal, de que se utilizaba para darle puestos de trabajo a los políticos, pero también respondía políticamente en términos de que cuando las cosas se ponían malas en algún lugar, no había servicio, la autoridad respondía porque tenía una presión política. Eso no ocurre con Luma. Luma no le importa un pepino, porque Luma no va a elecciones y Luma no responde al pueblo de Puerto Rico. Así que esa es una de las situaciones que agrava la respuesta de Luma y que va a agravar la respuesta de Luma con un huracán nuevo ahora, como pasó en Fiona, ¿verdad? Hace unos meses atrás. Es altamente preocupante. El gobernador, de hecho, aquí lo habíamos anticipado, de que le iban a preguntar al gobernador la semana pasada, probablemente el 1 de junio, que estábamos preparados,
y él aseguró que sí, que Luma está mejor preparada que nunca antes, que María, que antes que Fiona. Bueno, el gobernador es un mentiroso patológico. Eso ha quedado demostrado en todos los issues que él aborda. Y él va a defender a Luma 100%, igual que defiende la Junta de Control Fiscal, igual que defiende el plan de ajuste de la deuda, igual que defiende el cargo híbrido que nos van a imponer. O sea, del gobernador no se puede esperar nada. Hay que sacarlo en el 2024, ¿sabes? O antes si la cosa sigue empeorando. Pero la situación es que nada de lo que sale por esa boca es creíble y todo responde a los intereses dominantes, ¿verdad? Económicos que han ido haciendo una toma, ¿verdad? Un takeover de lo poco que tiene el país, entre esas cosas el sistema eléctrico, y pues van por más, Alfonso. Sabes que van por más. Quieren privatizar los aeropuertos, los regionales, quieren privatizar la autoridad de acueductos alcantarillados, quieren privatizar el fondo del seguro del Estado, y mientras esa sea la intención, la narrativa va a ser compatible con todo eso. La privatización es lo mejor, antes estábamos peor, y aunque toda la evidencia le dé la cara y el pueblo esté sufriendo todo esto, pues ellos van a seguir con el mismo discurso. Así que nada podemos esperar de ese señor. De hecho, de camino aquí esta mañana estaba escuchando por los colegas de Borinquen Radio a Tomás Torres Placa, creo que es su apellido. Sí. Hablando del promedio de horas sin servicio, ¿no? Que aparentemente aquí en Puerto Rico estamos entre 20 y 30 horas sin servicio al año. Yo estaba pensando que yo conozco gente que está 20 horas sin servicio semanalmente, y conozco mucha más gente que está 20 horas sin servicio mensualmente. Esa cifra de que estamos entre 27 horas promedio, creo que está cocinada. Lo que ocurre es que es un promedio. Tú tienes áreas donde tienen 50 horas sin servicio al año, 60, 100, y otras que tienen 5, 6 o 10 horas sin servicio al año, ¿verdad? El sistema eléctrico tiene diferentes características. Hay lugares que tienen una fortaleza estructural mayor que la mayoría del país, y cuando tú haces ese promedio te sale, pero es muchísimo más, como 3 o 4 veces más que el promedio en Estados Unidos, Alfonso. O sea que hay que te das cuenta de lo mal que estamos. Pero sí, tú tienes razón, hay gente que puede tener 100 horas al año, porque cuando hay gente que está 72 horas, 3 días sin luz, pues ya tú sabes cómo eso pesa, pero como es 1.500.000 clientes, pues eso se promedia y por eso es que sale en esa cantidad. Yo me imagino, bueno, tiene que ser entonces que hay gente que nunca piden así. Bueno, se me hace difícil pensarlo, pero debe haber algunos abonados que nunca se le va la luz. Sí, eso no se puede descartar. Hay áreas que están cerca de lugares estratégicos que tienen sistemas redundantes y que son sistemas de mejor infraestructura. Así que es el promedio. Tú coges todos los usuarios y unos pueden tener 200 horas al año sin luz y otros tienen 3 o 4 horas sin luz al año, y cuando tiras el promedio pues ya te sale en 20 y pico, pero 3 o 4 veces más que lo que hay en Estados Unidos. Bueno, la semana pasada usted publicó una carta abierta a David Gill, se titula Incompetencia o Acción Premeditada, está disponible en el periódico enlaperla.com. Antes de entrar en el contenido, ¿usted le envió una carta similar al profesor Gill o está haciendo solamente la carta abierta? No, hice la carta abierta porque todo lo que aparece en la carta lo hemos sometido en documentos a la corte de la jueza Swain, que él como presidente de la Junta de Control Fiscal tiene que estar enterado. Lo que ocurre es que los que tienen acceso al sistema de la corte para divulgar los documentos, pues es un puñado de personas en Puerto Rico, y desafortunadamente, salvo este foro y otros foros excepcionales, pues no hay una discusión, un debate de lo que está pasando en el caso de Título 3. Aquí durante meses he estado ventilando contigo con la indignación que tengo de que la Junta de Control Fiscal ha decidido pagarle 5.6 billones de dólares a los bonistas cuando estos son bonistas no asegurados, que eso es un disparate, una barbaridad, que un abogado de quiebra que haga eso lo desaforan porque metió en más problemas al cliente cuando no tenía que pagar. O sea, pagar un crédito, una deuda no asegurada con ingresos no disponibles, que no existen, porque ahora mismo no existen esos ingresos, pues es un acto
de maldad o es una torpeza monumental? Por eso hago la pregunta retórica en el título, porque obviamente la respuesta, Alfonso, es que es maldad. O sea, no es que yo soy ingenuo, ¿verdad? El tipo es el profesor Skill, es profesor de quiebra. Por eso es la ironía, ¿no? Que un profesor de derecho de quiebra, reputado profesor de derecho de quiebra, esté pagándole a acreedores no asegurados una cantidad de dinero que surge de una fuente inexistente, que no existe el dinero. O sea, los deudores de quiebra se rehabilitan mediante la eliminación de todos los créditos no asegurados para los cuales no hay dinero disponible para pagarle. Y eso es lo que pasa aquí. Entonces, en ese contexto, David Skill, en vez de aplicar el derecho de quiebra que se supone que le enseña a sus estudiantes y que por el cual se ha hecho muy reconocido como profesor, está haciendo todo lo contrario. Entonces, cuando tú te preguntas, pero es que él lo sabe, sí, él lo sabe, y se le ha dicho en las radicaciones que se han hecho por Luthier y por el sistema de retiro y por otros acreedores, pero a él no le importa, porque a él lo que le importa es el que el mercado de bonos municipales de Estados Unidos salga fortalecido de este proceso a costa del pueblo de Puerto Rico. Por eso, como él sabe lo que está pasando, como él conoce detalladamente cómo se está comportando, pues decidí hacerlo como una carta abierta. Tú sabes que hace un par de años atrás él participó en un intercambio de columnas conmigo en otro periódico, porque él quería convencernos de que la Junta se iba ya mismo y que ya estaban a punto de los 4 presupuestos balanceados, y yo lo puse en contexto que eso es falso, porque la ley en promesa requiere que la Junta siga siendo el representante de los deudores en el caso de quiebra, y ya tú ves que el plan de ajuste de la deuda está confirmado hace ya año y pico, el del gobierno central, y todavía la Junta sigue tramitando casos ahí y asuntos, así que no se fueron. Y quería desenmascarar al profesor David Skill, que él va a la prensa y a los medios cuando lo entrevista y dice, no, es que hay que pagar algo. Eso es falso, Alfonso. No hay que pagar si hay crédito no asegurado. Entonces él nos va a condenar a pagar eso cuando no tiene que pagarse por 35 años. Y lo peor de todo es que las consecuencias de esa artimaña a favor de los acreedores van a ser devastadoras. Tan devastadoras que se podría poner en tela de juicio la vigencia o la viabilidad del plan de ajuste de la deuda del gobierno central. El plan que ellos dicen que fue un triunfo para Puerto Rico, que obligaba a los puertorriqueños a conseguir $4,000 millones anualmente para pagar los acreedores del gobierno central, y que está a punto de que lo soplen y se caiga, porque la Junta logró convencer a la jueza Taylor Swain de que el plan del gobierno central era viable porque los déficits estructurales llegaban en el 2035. Ahora la Junta, en el plan fiscal que certificó hace unas semanas atrás, dice que los déficits estructurales llegan en el 2027. Pues mira, se derrumbó el castillo de naipes, Alfonso, porque con este cargo híbrido y las consecuencias que va a ocasionar en la desaceleración de la economía, pues todo se va a hacer sal y agua. Entonces los bonistas cobran siempre. Según el plan del gobierno central, lo que se perjudica es el dinero disponible para las operaciones del gobierno. Lo mismo va a pasar con el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Los bonistas van a cobrar, lo que se reduce es el ingreso para las operaciones, para el sistema de retiro, el ingreso para el mantenimiento, para la poda de árboles, etcétera, para las emergencias, porque hay un tope en cuanto a la capacidad de dinero que tú puedes recaudar mediante un aumento a la tarifa. Y como la demanda va a ir bajando, porque eso la Junta lo reconoce, pues los ingresos van a ir bajando. Entonces el plan de ajuste obliga a que los ingresos para los bonistas estén asegurados, pero para los demás no. Y así es que nos van a ir llevando, Alfonso, a un deterioro cada año mayor de nuestro sistema eléctrico, porque no va a haber suficiente dinero para el mantenimiento. Y yo creo que mediante el mecanismo de la carta abierta, pues se llega a un público mayor
Esto se ha compartido muchísimo en las redes y hay que denunciar esto. Mira, en conversaciones con Martín Guzmán, el exministro de Economía de la Argentina, que participó en la negociación última de la deuda de Argentina y que no deja de ser una persona controversial porque allá en Argentina se quejan también que le dieron demasiado a los bonistas. Él insinuó que si no golpeabas debajo del cinturón, era difícil convencer a toda esta gente para que se llegase a un acuerdo razonable. Y reconoces la metáfora del boxeo, en donde hay que desenmascarar y exponer a estas personas. Basta ya de esa pleitesía que tiene el gobierno con los miembros de la Junta, que son unos procónsules tiránicos, abusadores, que están ejerciendo unos poderes antidemocráticos sobre el pueblo de Puerto Rico y comprometiéndonos a cosas que no vamos a poder cumplir como pueblo. Y eso pues requiere obviamente que se hable como es, que se llame a las cosas como son y que se olvide uno de que aquí hay un supragobierno, ¿verdad? Que está por encima del gobierno central de Puerto Rico, que son los que mandan realmente, los que distribuyen el presupuesto, y que uno empiece a denunciarlos como lo que son, procónsules crueles y sanguinarios en contra del pueblo de Puerto Rico. A mí se me hace cada vez más difícil pensar que no nos están votando de nuestro país. No te escuché, Alfonso. Están creando la situación para que los puertorriqueños se vayan de su país. Sí, y no dudes, Alfonso, que este fenómeno del aburguesamiento, ¿verdad?, del desplazamiento, vaya de la mano con esta estrategia. Pasó en Hawái, Alfonso. Esto no es algo nuevo y que estemos aquí pensando. Ha pasado en muchas partes del planeta y es una de las maneras de mover la población a otros lugares y tú quedarte con el país, pero no lo vamos a dejar. El mapa de ruta ya está hecho en Hawái y la realidad es que, pues, sí, evidentemente ellos van a requerir que se queden algunos puertorriqueños para hacer piña colada, para recoger los cocos que se caigan y las palmas que se caigan, ¿no? Pero más allá de eso, no requieren de un sistema de educación pública, tampoco de salud pública tampoco. O sea, ellos todo eso lo pueden sustituir privadamente para sus beneficios. Sí, y es el mecanismo idóneo, la estrategia idónea para extraer toda la riqueza del país, incluyendo la riqueza del gobierno, la riqueza que produce el pago de nuestras contribuciones y de nuestro consumo. Fíjate que la privatización no es otra cosa que la transferencia de lo que tú pagas en impuestos al sector privado para enriquecer a otros. Eso es la privatización. El gobierno se convierte en un administrador de contratos. Entonces no le sirve a nadie. Solamente le sirve a la clase política porque se enriquece con esa administración de contratos y a los privatizadores. El bien común se acaba, Alfonso. Es el principio para el caos en el país. Es triste el problema. Como usted dice, bueno, hay que estar en la calle. Podríamos esperar hasta noviembre del 24 a las elecciones, pero también podríamos tomar otras rutas, como fue el verano del 19. Sí, y no se descarta, Alfonso. Yo sé que hay un desencanto, una desmovilización, una apatía, pero es que cuando tú ves la respuesta social de las consecuencias de esta austeridad a la cual nos han sometido desde el 2005, tú ves crímenes cada vez más horrendos, tú ves que en cualquier lugar hay un estallido de violencia, tú ves el ánimo de la gente, las reacciones de la gente en la carretera. O sea, todo esto es una tensión que se está acumulando en el país y que, como tú has mencionado en muchas ocasiones, a lo mejor esto explota en un supermercado, porque la situación es cada vez más difícil. Recuerda que hemos sufrido una inflación galopante, hubo una pausa por la pandemia que promovió la distribución de muchos millones de dólares en ayudas para las personas, para las familias, pero ya eso se está acabando, si no se ha acabado ya,
Y viene entonces unos tiempos asiagos donde la gente va a tener que buscárselas a toda costa, y ahí es que entonces pueden surgir elementos que puedan romper, ¿verdad?, con la pasividad que tiene esta sociedad. Con lo que pasamos este fin de semana pudiera ser, digo, no quiero pensar que sea eso, no quiero que sea eso. La muerte de un viejito, una viejita, que se certifique que murió de calor, literalmente, pues porque perdió el sistema eléctrico, quizás estaba encamado, no tenía una botella de agua cerca, o sea. Sí, y toma en cuenta que la situación climática de Puerto Rico se ha ido deteriorando dramáticamente en los últimos 20 años. No es solo el calor que estamos pasando ahora, son las tormentas de polvo del Sahara, que ahora son prácticamente todo el año y que mantienen obviamente unas condiciones de falta de lluvia, las sequías, y todo eso deteriora la situación, ¿verdad?, social, la tranquilidad, la paz, la calidad de vida de las personas. Y no hay ningún tipo de estrategia ni de respuesta. Aquí todavía New Fortress, Luma, el negociado, el gobierno de Puerto Rico quieren hacer una planta de gas adicional en Puerto Rico, cuando sabemos que eso está sujeto a los precios del mercado, no va a de ninguna manera a resolver o ayudar la crisis climática, y es más de lo mismo, ponernos en una situación mucho más vulnerable. Aquí no hay estrategia para sembrar árboles, Alfonso, tanto que beneficia el clima y la temperatura, el tener árboles. Aquí nada, nadie habla de eso. Y eso pues obviamente no augura que dentro del contexto del bipartidismo las cosas mejoren en Puerto Rico, porque nadie está atendiendo los problemas seminales que tiene el país y que se van a complicar tal vez de manera irreparable en los próximos años. Licenciado, muchísimas gracias. Que tenga una bonita semana. Cómo no, Alfonso, estamos a la orden, que pases buen día.